José se tuvo que enfrentar en su primera etapa a muchas cosas de las cuales nunca pensó pasar. A sus 17 años se enfrenta a una situación muy difícil. El capítulo 37, verso 2, dice, de Génesis, esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de sus hermanos. Apacentaba ovejas, informaba todo. Imagínese cuál sería el reconocimiento que sus hermanos le podían tener. Si nosotros podemos conjugar en este tiempo, todo el que dice las cosas que pueden estar pasando lo catalogan de, perdóneme la expresión, de sapo. ¿Cierto? El hecho de informar todos los malos comportamientos que tenían sus hermanos, ante ellos lo llevó a este estatus. Y de tal manera que se enfrentó a ser aborrecido por sus hermanos. Cuando se iban a dirigir a él, dice la Biblia que no le hablaban pacíficamente. Eso quiere decir que le hablaban airadamente, que le gritaban. La respuesta que daban sus hermanos no la daban de la manera más pacífica. Su padre le reprendió también, se enfrentó cuando le comunicó el sueño que había tenido a su padre, que la luna, el sol, la luna y las estrellas se iban a inclinar a él. De inmediato su padre también lo reprendió. Esto hizo que sus hermanos comenzaran a maquinar pensamientos en su contra para matarlo. Sus hermanos se burlaban de él. El hecho de que lo trataran el soñador, eso era una burla que sus hermanos le hacían. Todo esto le pasó a José. Le tocó enfrentarlo a José. Era un proceso el que estaba viviendo. Su padre le dio una túnica de diversos colores. Eso quería decir que en medio de sus hermanos, el único que tenía una túnica de diversos colores era José, para que marcara la diferencia en medio de ellos. Pero lastimosamente le quitaron la túnica, lo lanzaron a la cisterna, lo vendieron a los madianitas y luego los madianitas lo vendieron a Potifar. Mire
Todas estas cosas que les he mencionado, José nunca las soñó. Él nunca soñó que iba a ser aborrecido por sus hermanos. José nunca soñó que sus hermanos le iban a envidiar. José nunca soñó que sus hermanos no le iban a hablar pacíficamente. José nunca soñó que sus hermanos lo iban a despojar de su túnica. Eso nunca lo soñó José. José, aunque nunca soñó que iba a pasar por todas estas dificultades, pero lo más hermoso que nos describe la Biblia de la vida de José y de este proceso es que donde estuviera, allí estaba Dios con él. Alabanzas al nombre del Señor. En el capítulo 39 de Génesis, el verso 2, llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el verso 2 dice: pero Jehová estaba con José. Y el hecho de estar la presencia de Dios con él, eso hizo que hallara gracia delante de Potifar. Y fue colocado allí en la casa de este oficial, porque se dio cuenta Potifar que donde José ponía su mano todo era prosperado. Verso 3 del capítulo 39 dice de Génesis: vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracia a sus ojos y lo servía, y lo hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. En esa primera etapa, después de haberse enfrentado a las situaciones que antes mencioné, ahora da la sensación que llega una etapa de refrigerio para José, y comienza a hallar gracia delante de Potifar. Lo hizo su mayordomo. José era de hermosa presencia. José era prosperado todo lo que tenía. Pero la clave es que si todo esto sucedía, es porque Dios estaba con José. Alabanzas al nombre del Señor. Digamos gloria a Dios, hermano. Llega una segunda etapa. Después de estar cómodo en la casa de Potifar, de tener en cierta manera una autoridad y de haber hallado gracia ante Potifar, llega otra etapa, y es la etapa de la invitación seductora. La mujer de Potifar, al ver que José era de hermosa presencia, comienza a cantarle o comienza a expresarle todos los días: duerme conmigo, duerme conmigo. Ahora se enfrenta a las invitaciones seductoras. Trata de seducirlo la mujer de Potifar. Luego se enfrenta al acoso sexual, cuando al ver que José no recibía
la invitación que ella le hacía, trató de echarle mano, tomarlo por la fuerza. Y José le tocó huir. Yo creo que a más de uno de los que están aquí presentes se han enfrentado a estas clases de invitaciones seductoras. Más de uno de los que están aquí presentes se han enfrentado al acoso sexual. Pero si estamos aquí en esta mañana, es porque Dios ha estado a nuestro lado y porque Dios nos ha guardado. No porque nosotros tengamos la capacidad suficiente para resistir. Aquí todos tenemos que concluir diciendo: es que Dios está con nosotros como poderoso gigante y nos ha guardado. Alabanzas al nombre del Señor. Digamos gloria a Dios, hermano. Al ver la mujer de Potifar que José no accedió ante sus acosos y ante sus peticiones, entonces ahora José se enfrenta a las acusaciones mentirosas de esta mujer. En el capítulo 39 de Génesis, verso 14 al 18, llamó desde el verso 12, dice: entonces ella lo asió por la ropa diciendo: duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Y cuando ella vio que le había dejado la ropa en sus manos y había huido fuera, verso 14, llamó a los de la casa y le dijo: mirad, ¿no nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros? Primera mentira. Ha venido a mí para dormir conmigo. Segunda mentira. Y yo di grandes voces. Tercera mentira. Al ver que yo alzaba la voz. Cuarta mentira. Y gritaba. Quinta mentira. Dejó junto a mí su ropa y salió huyendo. Sexta mentira. Alabanzas al nombre del Señor. Puso ella junto a sí la ropa de José hasta que llegó su señor a la casa. El verso 17 dice: entonces le repitió las mismas palabras. Quiere decir 6 mentiras a los de la casa y las mismas palabras, otras 6 más a José, a Potifar. El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Al oír el amo de José las palabras de su mujer que decía: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Ahora José se enfrenta a otra situación difícil. Se enfrenta a las acusaciones mentirosas de la mujer de Potifar. Ahora se enfrenta, cuando esta mujer le dice a Potifar, se enfrenta a que va a la cárcel. Es llevado a la cárcel. Pero eso no es lo más importante. La clave en José es que la presencia de Dios estaba con él. Alabanzas al nombre del Señor. Digamos gloria a Dios, hermano. Va a la cárcel. Ahora se inicia
una segunda etapa en la vida de José. Da la sensación que comienza un momento de refrigerio allí metido en la cárcel. Cuando llega, también halló gracia ante el jefe de la cárcel y es colocado como el jefe, el encargado de los presos. ¿Te has puesto a pensar al leer esta historia lo que le tocó enfrentar a José? ¿Cuántos presos habían allí? ¿Cuántos años, cuántos meses? Hombres que estaban encarcelados allí y no le habían brindado la confianza de ser el jefe de la cárcel. Ahora llega un muchacho y en poquitos días halló gracia y lo colocan como jefe. ¿Te has puesto a pensar los que tenían años ya de estar en la cárcel, cómo lo mirarían? Yo tengo 5 años de estar en la cárcel y a mí no me han dado esa confianza siquiera de una llave de un candado. ¿Cuántos pensamientos maquiavélicos pudieron expresar los presos que estaban allí en contra de José? Pero eso no era lo más importante. Lo más importante es que Jehová estaba con José. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora interpreta unos sueños al copero y al panadero del faraón que estaban allí también encarcelados. Y como la presencia de Dios estaba con José, Dios le dio esa capacidad a él de poder interpretar los sueños. Y así, en medio de la cárcel, en medio de esos sufrimientos en la cárcel, pudo interpretar de parte de Dios los sueños hacia estos 2 hombres. Y así como pudo expresarlo, así sucedieron. El uno fue muerto y el otro fue dejado libre a ocupar nuevamente su posición. Pero una de las peticiones que José le hizo a uno de ellos es que no se olvidara de él, que estaba en la cárcel. Y en la cárcel no se viste de la mejor manera. José estaba lleno de barbas, de pronto estaba mal trajeado. El que quedó libre se olvidó que José estaba en la cárcel. Nunca más se acordó de él. Por espacio de 2 años, ahora José se enfrenta al olvido de sus compañeros. Se sintió solo por un momento. Sus compañeros de cárcel, el uno fue muerto, pero el que quedó libre se olvidó de él. Otra dificultad a la cual se enfrenta José, y es al olvido, a la soledad, al encerramiento. Bendito sea el Señor. Nunca pensó José pasar por todas estas dificultades. Él solo había soñado que el sol, la luna y las estrellas se iban a inclinar a él. Había soñado que su manojo estaría derecho
y los demás se inclinaban al manojo de él. Pero no había soñado que iba a ser despreciado, que iba a pasar por la cisterna, que iba a ser vendido como cualquier mercancía, que iba a ser seducido. No había pasado por allí, ni lo había soñado. No había soñado que iba a pasar por allí. Alabanzas al nombre del Señor. Digamos gloria a Dios, hermano. Pero llegó el momento que el faraón tuvo un sueño, y como Jehová estaba con él, el copero se acordó después de 2 años que allá en la cárcel había uno que le había interpretado su sueño, y así como le había expresado, así se había cumplido. Y el copero le dijo todas estas indicaciones al faraón y lo mandó a traer. Y así como el faraón le comenta el sueño a José y se lo interpreta, que había soñado de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, como las vacas flacas se iban a devorar a las vacas gordas. Alabanzas al nombre del Señor. José le interpreta el sueño y halló gracia delante del faraón y fue colocado como gobernador. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora, así como le comenta el faraón el sueño a José y se lo interpreta, exactamente así sucedió. Y llegó el tiempo nuevamente del refrigerio para José y fue colocado como gobernador. Llegó el momento de la escasez y llegaron sus hermanos, aquellos que le habían odiado, aquellos que le habían envidiado, aquellos que lo habían lanzado a la cisterna. Llegaron a buscar alimento. Lo más fácil para José era haberse dejado llenar su corazón de ira en contra de ellos, de resentimientos, de amargura. Todos estos años he pasado por aquí y los momentos duros que me ha tocado vivir, si hubiera pensado de esa manera, no le hubiera servido a sus hermanos. Pero algo que me llama la atención de esta historia es que José no dejó que su corazón se dañara, porque creo, estimado hermano, que de toda cosa guardada debemos guardar siempre nuestro corazón. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando llegaron sus hermanos, aquellos que por burla le decían el soñador, hoy tienen que inclinarse ante el gobernador, hoy tienen que hacerle una petición a él. Pero José no se vengó. José no se dejó llenar su corazón de esa amargura. No, Señor. Después de 13 años fue el proceso que comenzó desde que apacentaba ovejas hasta que llegó a ser gobernador. Un proceso de 13 años. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora José le dice a sus hermanos, yo soy José. Alabanzas al nombre del Señor. Los abraza
le demuestra su amor, no le demuestra su amargura, ni su tristeza, ni su resentimiento. De algo pudo experimentar José en este proceso que lo hizo que su corazón fuera guardado, es que la presencia de Dios estaba con él. Yo creo que aquí deben haber corazones no resentidos, sino corazones agradecidos en esta mañana. Por algo estamos aquí. El proceso de José de 17 años hasta 30 duró 13 años para ver realidad su sueño. Yo no sé cuántos años tendrás que pasar para ver realidad tu sueño, pero te invito en esta mañana, oh aleluya, que le digas al Señor: si tú vas conmigo, si tú vas conmigo. ¿Quién en esta mañana asume ese reto? Decir al Señor: si tú vas conmigo. No son las dificultades las que nos van a hacer retroceder. No son los reconocimientos los que nos van a poner a caminar. En esta mañana hay algo más grandioso que eso. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¡qué bueno! Que estemos allí en pie. Alabanzas al nombre del Señor. ¡Qué bueno! Es que podamos levantar nuestras manos y decirle: aquí estoy todavía, por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad. Hermano mío, en esta mañana no sé por dónde estás pasando, pero Dios sí sabe. Él lo conoce todo. Si estás aquí, sencillamente se lo debemos a su gracia. Hace 35 años, cuando era un niño, llegué a la iglesia, dormí en las bancas de la iglesia. No tuve el calor de un padre. Mi madre a los 11 años se alejó a buscar nuevos horizontes. Me tocó enfrentar la vida, pero desde un niño, desde muy niño, he podido dedicar mi vida a Dios. Puedo decir con toda autoridad: mi adolescencia se la dediqué a Dios, mi juventud se la dediqué a Dios, lo que va de mi vida se la he dedicado a Dios. Y hoy, si algo soy, se lo debo a la gracia y a la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Me uno a las palabras del salmista cuando dijo: no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria.